acá. Hola, mi nombre es Nayeli Jacome García, estudiante de licenciatura en matemáticas de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. Hoy vengo a hablarles un poco de la pedagogía crítica de Paulo Freire. Conozcamos quién era. Nació en Recife, estado de Pernambuco, el 19 de septiembre de 1921 y murió en Sao Paulo el 2 de mayo de 1997. Fue un pedagogo y filósofo brasileño de orientación maximista, destacado defensor de la pedagogía crítica del siglo XX, conocido por su influencia en la pedagogía del oprimido, que proponía la autonomía como fundamento principal del aprendizaje. Características. Se reflejaba en la liberación del individuo. Esto quiere decir que propone ser autónomo, que sea capaz de producir sus propias ideas, capaz de cuestionar y criticar la realidad de su entorno. Propone una educación transformadora del individuo. Promueve el diálogo como principal fundamento para el aprendizaje y resalta la importancia del conocimiento a través de la experiencia, que hoy llamamos práctica. La característica de esta pedagogía tiene como principal objetivo la transformación social injusta y desigual de la sociedad, considerando que la educación es una práctica política que sirve a los intereses de los oprimidos. Esto nos lleva a cuestionar que el aprendizaje no va más allá del conocer, del saber, sino cuestionarnos realmente dónde vivimos, cómo vivimos y por qué vivimos en estas circunstancias. O sea, cuestionar incluso nuestras ideas y el entorno donde vivimos. La metodología de enseñanza y aprendizaje. La metodología principal es basada en la comprensión del contexto, de la construcción social y conocer la realidad que vivimos. Participar activamente en el voto, ya sea escolar o político en nuestra comunidad. Dar nuestra opinión acerca de los procesos que se desarrollan y siempre estar activos y presentes en todos los movimientos de la comunidad. Metodología basada en la transformación de una comunidad educativa, dialógica, reflexiva y crítica. Y la metodología participativa en todo momento. Esta metodología está basada en la participación activa del estudiante, participando en el diálogo crítico, la reflexión crítica, con el objetivo que el estudiante tome conciencia de su realidad y se convierta en una persona activa para un cambio social. El rol que ejerce el maestro. El maestro se convierte en un compañero de sus estudiantes en su proceso de educación. Es decir, que el docente no es solo el transmisor de conocimiento, sino también el facilitador de aprendizaje crítico y un agente de cambio social, y que está dispuesto a responder nuestras inquietudes si es necesario. El maestro debe tener una actitud activa y crítica ante todo el mundo. Él debe tener la capacidad de analizar la realidad social y política y cultural del entorno. El maestro debe construir un ambiente de respeto y confianza en el aula. Esto para que los estudiantes se sientan motivados a participar en su proceso de aprendizaje y reflexionar sobre su entorno social y cuestionarse a sí mismo sobre su proceso de aprendizaje. El rol del estudiante. El estudiante debe ser activo. Esto quiere decir que el estudiante debe ser un sujeto activo y crítico en su proceso de aprendizaje. Cuestionar si va lento o avanzado en su proceso, dependiendo de lo que él crea. También debe ser considerado un sujeto histórico y social. Es decir, que tenga una historia que contar que lo haga único y que lo diferencie de los demás.
El estudiante debe ser participativo. En cada momento debe ser partícipe de su proceso e incluso de los demás. Cuestionarse, criticar, dialogar, interactuar con los del medio ayuda a este aprendizaje colaborativo. Debe portarse como un ser crítico. Esto incluso desde sus propias ideas. Desde allí se empieza a ser crítico, a cuestionarse a sí mismo si está haciendo o no las cosas bien y reflexionar sobre el contexto donde viva. Cuestionarse por qué, dónde y por qué se vive así y pues buscar soluciones al cambio, que es importante en este rol crítico. En conclusión, el rol del estudiante debe ser un sujeto que sea activo, que sea partícipe, eh, que dialogue, que se comunique y crítico al reflexionar sobre el medio donde está y cuestionarse de todas las circunstancias en las que vive y cómo podría dar la transformación social. Estrategias a emplear. Temas generales, especificar cada uno de los conceptos, lectura crítica, incluir al estudiante a comprender lo que se lee y cuestionarlo. Las palabras generadoras, juegas de roles como una actividad lúdica para incluirlos en la clase, reciprocidad, eh, colocar un límite para un objetivo que sea mutuo y la educación popular y la participación activa. Por último, podemos añadir que Paulo Freire fue un profesor para los adultos analfabetas y tuvo un récord de enseñar a leer y a escribir todo de enseñanza. Ya para finalizar, una frase muy popular de este pedagogo es: el amor es un acto de valor, no de miedo. El valor es un compromiso con los demás y la causa de la liberación. Gracias.